Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu voltei, aqui estou. E, bom, hoje vamos estudar Parashá Vaet Hanan, é isso, Maru? Así es. Ujú. Muito bem. Bueno, no sé si todos los que están presentes me conocen, me parece que no, porque veo caras nuevas para mí. Así que bueno, yo estoy en Argentina, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Soy estudiante rabínica y bueno, soy compañera actual de Thaís, que todavía no la veo por acá, y fui Gebruta mucho tiempo de Celso, que va a entrar un poquito más tarde. Así que bueno, dicho eso, si les parece, hacemos la braja para estudiar y empezamos. Perfeito, Maru. Bueno, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, la'asok divrei Torah. Amém. Amén. Amén. Bueno, yo voy a compartir un PowerPoint. Estoy habilitada para compartir, Carol. Ainda não. Um minuto. Bueno, ok. Aí. Maru, placer conocerte. Gracias, igualmente a ustedes. Está Eh, listo, Maru. Pode. Bárbaro, ahora voy a compartir. Bueno, yo voy a compartir lo que preparé con ustedes y después si quieren conversamos o charlamos un poco más en profundidad. Pero digamos que para ordenar un poco el estudio, yo preparé, como hago siempre, de corrido una presentación, ¿sí? En Sim. todo caso, vamos viendo si hay preguntas y eso las podemos ir haciendo al final, mejor. Si no, interrumpan nomás, no hay problema, ¿sí? Bueno, voy a compartir entonces, a ver, aquí. Ustedes díganme si se ve, cuando se vea, Está así yo, bonito, Maru. ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, entonces vamos a arrancar. Eh, bueno, como dijo Carol inicialmente, la para allá esta semana es Beit Hanan. Em, yo hice un pequeño resumen del contenido de la para allá. Aquí lo primero que tenemos es a Moshe, que le cuenta al pueblo judío cómo imploró a Dios para que le permita ingresar a la tierra de Israel. Dios se negó, pero le indicó que ascienda a una montaña para ver desde allí la tierra prometida. Continúa el repaso de la Torá. Moshe describe desde el éxodo de Egipto y la entrega de la Torá, declarando los eventos sin precedentes en la historia de la humanidad. Predice que en las generaciones futuras la gente se va a alejar de Dios, adorará ídolos, será exiliada de su tierra y esparcida por las naciones del mundo, pero que allí ellos van a buscar a Dios y van a volver van a retornar a observar sus preceptos. También en esta para allá se incluye la designación de las ciudades refugio, la repetición de los 10 mandamientos y los versos del Shema que declaran los fundamentos de la fe judía. O sea que tiene un montón de contenidos súper importantes para nuestra tradición. Bueno, como les decía, la parashá empieza con la súplica de Moshe. Justamente el nombre de esta parashá significa y suplicó. Y Rashi, ante esto, nos explica que la palabra Hinun, que es de donde viene Baet Hanan, es una expresión para pedir un regalo inmerecido, un matat hinam. Si bien los rectos podrían, dice Rashi, basar su pedido en el mérito de sus buenas acciones, le piden a Hashem un regalo gratis. A pesar de sus logros y su firme compromiso con Dios, Moshe se dio cuenta que siempre es mejor apelar a la bondad divina que pedir en base a un mérito propio. Nuestros sabios nos enseñan que rezar es una acción tan poderosa que Dios tuvo que pedirle a Moshe que dejara de rezar porque sabía que si seguía rezando iba a tener que dejarlo entrar a la tierra prometida y el objetivo era que no entrara. Ya después vamos a ver por qué.
Moshe, aunque sabía que la voluntad divina era definitiva, igual siguió rezando. Dice Rashi que rezó 515 veces. Eh, Esto demuestra obviamente su determinación, su fe, la fe en el poder de la tefilá, pero sin embargo Dios le dice que no siga suplicando. Vemos aquí que el hombre de fe, el justo, quien desobedeció la voz de Dios apenas unas pocas veces durante toda la historia de su recorrido por el desierto, estaba lleno de méritos y aún así recibe una respuesta negativa, pero él no pierde la fe. Las posibilidades que Dios accediera a su pedido, Moshe lo sabía, eran casi nulas, pero él igualmente siguió rezando. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos si Dios conoce nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, ¿por qué debemos rezar? ¿Por qué no nos da lo que necesitamos sin que se lo pidamos? ¿Por qué no siempre obtenemos el resultado que esperamos a pesar de rezar? La respuesta que nos dan los sabios es que Dios no necesita nuestras plegarias, nosotros necesitamos las plegarias hacia Dios. La plegaria es un reflejo de nuestros deseos y una extensión de nuestro libre albedrío. Nos ayuda a definir lo que queremos de la vida y si Dios nos diera todo automáticamente, nunca nos esforzaríamos por dilucidar nuestra verdadera necesidad. Nuestros sabios se refieren a la mitzvah de rezar como Avodat Shebalev, el servicio del corazón. La plegaria es una boda, es un trabajo, exige mucho trabajo. Es mediante los desafíos que enfrentamos y los esfuerzos que realizamos que aprendemos a apreciar el valor de lo que queremos. Este acto de rezar, incluso cuando no se obtiene la respuesta deseada, nos enseña que la oración no es simplemente una herramienta para cambiar la voluntad divina o para obtener lo que deseamos. Más bien, la tefilá tiene un propósito mucho más profundo, es un acto de conexión con Dios. El rey David escribió en el Salmo 145, Hashem es cercano a todos los que claman a él, a todos los que claman a él con sinceridad. La tefila no siempre es pacífica y cordial, no siempre es rutinaria, no siempre contiene palabras que se comprenden, fueron escritas por otros, introducidas en el Sidur o en el Maxor. En nuestros días la oración privada, la que se dice en los templos, particularmente cuando la lengua del Sidur no es la lengua que nosotros hablamos, es un desafío de conversión espiritual muy difícil y las condiciones no siempre son las propicias. Hay un relato hasídico que nos cuenta que el Baal Shem Tov se quedó en la entrada de un templo semivacío y no ingresó a él. Sus hasidim esperaban que se decidiera y él no entraba. Nadie se animó a preguntarle el porqué de su decisión hasta que un atrevido lo interpeló. El Baal Shem Tov le dijo que no podía ingresar porque no había espacio. Todos se quedaron sorprendidos porque dentro del recinto había solamente un minyan y todo lo demás estaba vacío. Entonces el Baal Shem Tov, después de unos minutos, dijo: sí, está vacío de personas, pero está lleno de oraciones que no ascendieron al cielo porque fueron dichas sin intención y no salen, por lo que no hay espacio aquí. Esto nos habla un poco de la importancia de la intención en la tefila. La oración auténtica se eleva en momentos de crisis profunda o de alegría gigante o de intenso dolor. Haciendo un esfuerzo de comprensión, uno se encuentra frente a Dios que oye y que responde. En algunos casos, Dios contesta positivamente a nuestros pedidos y en otros la respuesta es negativa. Por eso pedimos que oiga nuestra voz, que se compadezca de nosotros y que acepte nuestras invocaciones. Cada uno de nosotros, como Moshe, tendrá que reconocer algún día
que hay sueños que no vamos a ver cumplidos y esperanzas que no lograremos. ¿Cómo respondemos a este reconocimiento? La madurez nos impulsa a confrontar nuestras propias limitaciones, a aceptar lo que no se puede cambiar, con todos nuestros defectos y debilidades, con todos nuestros sueños no cumplidos y nuestras esperanzas desilusionadas. Cada uno de nosotros, en nuestra individual única, es apreciado por Dios, quien quiere que seamos lo mejor que podemos ser, pero que acepta nuestra humilde contrición por lo que no logramos. El ejemplo de Moshe nos recuerda que la oración es valiosa en sí misma, independientemente del resultado. Aunque Moshe no recibió lo que pidió, su tefilá no fue en vano, porque a través de sus oraciones Moshe mostró su amor por la tierra de Israel, su compromiso con la misión que tenía y su fe en Dios. Del mismo modo, cuando nosotros rezamos, no se trata solo de recibir respuestas, sino de participar en un diálogo constante con Dios que nos ayuda a crecer espiritualmente. La historia de Moshe nos enseña que aunque no siempre entendemos por qué nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos, debemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. La tefilá nos ayuda a alinearnos con ese plan y a aceptar la voluntad divina con humildad. El próximo Shabbat es un Shabbat especial. El Shabbat anterior también lo fue. El Shabbatot anterior se llamaba Shabbat Jasón, que es el Shabbat de la visión. Bueno, porque en este Shabbat se lee el Haftará de Yeshayahu, que habla justamente de la desolación. Dice Yeshayahu: vuestro país es desolación, vuestras ciudades están calcinadas por el fuego, vuestra tierra delante de vosotros, los extraños la consumen, y es desolación como arrasada por corrientes. En este Shabbat que viene, también es un Shabbat especial, y se llama Shabbat Nahamú, porque es el Shabbat de consuelo. A partir de ahora, después de Tisha B'Av, tenemos por delante 7 Shabbatot que se leen Haftarot de consuelo. Para allá que vamos a leer este sábado, empieza con las palabras Nahamú, Nahamú. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. También es de Yeshayahu. Reconfortad el corazón de Jerusalén y proclamadle que ya se ha cumplido su tiempo, que ya se ha completado su castigo. Dos formas totalmente diferentes de enfrentarnos con las desgracias. Les voy a compartir una enseñanza de la rabina Silvana Kandel que habla justamente de esto. Dice: en Shabbat Jasón, el profeta Yeshayahu nos relata una visión. Si el pueblo de Israel no vuelve al camino del bien, sobre él vendrá la destrucción. La lectura natural de este texto es, ante la pregunta ¿cuál fue la visión de Yeshayahu?, la respuesta es que el profeta anticipó la destrucción. Sin embargo, se puede observar otra cosa, que lo que vio Yeshayahu no fue la destrucción, sino el posterior consuelo. Dicen nuestros sabios: Eiseu Jajam, Arroé el Anolad. ¿Quién es sabio? Aquel que sabe ver lo que vendrá. Para la tradición judía, sabio es quien tiene la capacidad de trascender los límites de la angustia actual y posar sus ojos y su corazón en el consuelo que sucede al sufrimiento. Me gustó mucho esta enseñanza porque uno siempre piensa, no ve más allá, ¿no? Cuando vemos una situación de tristeza o de desconsuelo, no podemos ver más allá. La visión no está puesta en el más allá. Sin embargo, qué interesante que los sabios, y en este caso una sabia contemporánea, nos lo traiga. El rabí Tzadok Cohen Rabinovich de Lublin planteó una pregunta provocadora. Si el mensaje del profeta Yeshayahu es de consuelo, ¿cómo podría ser apropiado vincularlo con una lectura de la Torá que comienza con Moshe describiendo su llamado a Dios para que le permita entrar a la tierra prometida
y junto con él la demoledora negación de Dios. La respuesta que nos da el Rabí Tzadok es muy profunda. Dice, Moshe, que imploró tanto por ingresar a la tierra de Israel, insufló con su ánimo la voluntad de lograr el objetivo. En el desierto, Dios proveyó todas las necesidades de los hijos de Israel directamente, incluso proveyéndoles de alimento y de agua. Fue un mundo en el que los humanos no asumían responsabilidades ni tomaban iniciativas para lograr sus necesidades, excepto cuando reclamaban por su subsistencia. En un mundo gobernado prodigiosamente por Dios, las decisiones humanas, sus logros y sus elecciones tenían un papel menor. Cuando los hijos de Israel debían ingresar a la tierra prometida, empieza la era de las decisiones humanas y de su responsabilidad. La construcción de la sociedad de Dios en la tierra se convirtió en el signo más tangible de comunidad con Dios, cuando ahora las personas no solo deben elegir, sino también ejecutar. La partida de Moshe convirtió a los hijos de Israel de niños en adultos. Por eso Moshe no debía ingresar a la tierra prometida. Y ese mensaje es el que surge de la conjunción del rechazo al ingreso de Moshe a Israel, ya que no estaba preparado para un liderazgo de la nueva generación. Y la Haftará, que nos invita a tomar las riendas en las riendas nuestro destino, después de tanto sufrir y construir no solo un Estado modelo, sino dar los pasos necesarios para la verdadera redención. El rabino Tzadok afirma que la relación potencial con Dios es mucho más difícil para una persona con pensamiento independiente que cuenta con mentalidad adulta que para una persona dependiente. La responsabilidad tiene un precio. Lo más significativo es que las acciones y las elecciones de uno tienen significado. Dios nos consuela al hacernos saber que no estamos solos en este proyecto. Su presencia está con nosotros para darnos la fuerza necesaria para conquistar los desafíos que enfrentamos en la realidad terrenal. Dice el rabino Tzadok que en la plegaria encontramos el consuelo. En esta porción de la Torá, como decíamos, también está incluido el primer párrafo del Shema, que dice, Veayú adevarim haele, y serán estas cosas que yo les encomiendo, te encomiendo. Nos encontramos con la raíz Dalet Bet Reish en Devarim, que quiere decir hablar, la utilización de la palabra. Efectivamente, a través de la palabra se transmiten las ideas y los ideales de las futuras generaciones. El párrafo sigue y dice, Veshinamtan levaneja, y les enseñarás a tus hijos, Bedibar tabam, y les hablarás, incluso Bellos beja, cuando te acuestes, Ubekumeja, y cuando te levantes. Estas dos últimas instrucciones sirven de fundamento para los sabios, para concluir que el Shema debe ser recitado en la noche antes de acostarse y en las mañanas al levantarse. Dado que la palabra es clave en el judaísmo, causa asombro que en el texto bíblico no esté incluido un instructivo directo que sea referente para el estudio y la repetición de los diferentes contenidos de la Torá. De acuerdo a Rambam, la mitzvah esencial es la instrucción de los hijos. Y para cumplir con este mandato, el padre se ve obligado a estudiar. Entonces está implícita digamos, la instrucción de que hay que estudiar Torah. Rambam también cita otro versículo de este texto que reza Ulematem otam ushmartem la sotam, y los estudiarán y con diligencia los cumplirán. Palabras que ilustran que lo necesario, que es necesario el estudio previo para el cumplimiento de las mitzvot, o sea, no podemos actuar algo que desconocemos previamente. Este texto implica que quien no ha sido educado por sus padres tiene la obligación personal de estudiar, ya que el cumplimiento de las mitzvot
que es independiente de si recibió educación o no, exige saber cómo ejecutarlas, de qué manera, bajo qué circunstancia, en fin, todos los detalles. Rambam agrega también que el estudio es independiente de la riqueza que pueda tener la persona, la riqueza o la pobreza. No, tanto jóvenes como adultos, no importa si tienen dinero o no lo tienen la obligación de estudiar Torah. Bueno, y el otro gran tema que tenemos en nuestra parashá es la repetición de los 10 mandamientos. Eh, el primer mandamiento, yo soy Adonai, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Uno podría pensar que esto no es un mandamiento, ¿no? Porque no en ningún lado dice, deben creer en mí, nada de eso. Sin embargo, bueno, aquí Dios se presenta al pueblo y no como creador del mundo, no dice yo creé el mundo, creé el ser humano, creé las plantas, los animales, sino como el redentor personal. Esta primera frase no es solo un mandamiento, sino que es uno de los imperativos más fuertes de toda la Torá, porque el imperativo es no olvidar que fuimos esclavos en Egipto. Ese es el verdadero primer mandamiento. Es nuestra obligación recordar que fuimos esclavos, que nos destruyeron la casa, el templo, que fuimos dispersados por el mundo, que nos expulsaron, los maltrataron, nos mataron durante miles de años, pero no para utilizar la historia como para legitimar el papel de víctima del pueblo judío, sino para asumir un compromiso como pueblo y no permitir que nada de esto le ocurra a ninguna sociedad ni a ningún otro ser humano otra vez. Bueno, y por último, quiero comentarles que, bueno, tenemos sí destrucción, pero después de la destrucción y después de haber pasado el duelo necesario para transitar, digamos, ese dolor por la destrucción, viene el consuelo. Y después del consuelo viene la renovación. Y esa renovación es necesaria para que nuestro judaísmo no deje de ser relevante, actual, desafiante y comprometido. Así que creo que hasta es un impulso, de algún modo, recordar la destrucción para poder nuevamente eh, pasar a una instancia superadora, digamos, que nos permita reconstruir. Bueno, hasta aquí mi resumen. Así que voy a dejar de compartir. Ahí está. Muchas gracias. Ahora ustedes dirán, yo suelo hablar muy rápido, así que si hay algo que no hayan entendido, lo volvemos a charlar ahora viéndonos la cara. Muchas gracias, Maru. Estava divino. Bueno, gracias. Ah, alguém tem uma pergunta, comentário? Silvia levantó la mano. Silvia. O Greg levantou a mão. Ah, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Gregory, pero todo el mundo me dice así, Greg. Greg. Bien, Greg. Decime, Maru, Greg. ya, Maru, escúchame, vos hiciste mención de un detalle importante, creo que es un midrash sobre Baal Shem Tov y la entrada a ese templo y todo más. Solo me gustaría saber tu opinión al respecto, porque yo sé que la reza debe ser hecha con Kavaná, y yo creo que eso es lo más importante. Inclusive nosotros sabemos que David, cuando básicamente Dios escuchaba más a David cuando estaba con su corazón atrito, con su corazón triste o muy feliz y todo más, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu opinión en todo caso referente a la reza diaria? La reza diaria es una mitzvah, pero no adianta, de nada, no sirve de nada que vos cumplas una mitzvah que no está con kavana, que no está hecha con amor, con devoción. A veces estás triste y querés rezar porque decís, Dios, ¿por qué me está pasando esto? A ver, déjame comunicar, vamos a hablar. Pero a veces te levantas en la mañana y es como que, ok, modéani les maneja, me dejáis de callar, y etcétera, etcétera, pero no sentís nada. Entonces vas a hacer la reza y vas a encher tu casa de rezas que no se van a elevar, no tenés cabana, no tenés nada.
¿Cuál sería Yo tu punto de vista tengo de eso? dos cosas para decirte al respecto, porque eso es algo que yo también me lo he cuestionado muchas veces, ¿no? Una vez leí hace muchos años una frase del Sefer HaJinuj que decía, detrás de las acciones van los corazones. A veces uno no tiene ganas de hacer algo, pero lo haces. Y lo haces de nuevo, y lo haces de nuevo, y lo haces de nuevo. Al final te gusta, además, al final te conecta, al final sentís que estás haciendo algo para que te llena el corazón. A veces cuando uno lo hace una única vez, lo hace forzado, porque o es obligación, o no hablemos del rezo, no hablemos de algo religioso, hablemos de la vida cotidiana. Más de una vez uno hace cosas porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Y por ahí no Sí, lo elegiría, pero es lo que hay, lo que tiene que hacer. Y muchas veces, si esa cosa uno la vuelve a hacer y la vuelve a hacer y la mira de otro ángulo y lo hace con amor porque sabe que a lo mejor es algo que le hace bien al otro, al final te termina gustando y lo haces por placer. sí, Con la tefilá pasa exactamente igual. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros tenemos una tefilá que es fija, que es Shaharit Min Harbit, sí, pero también tenemos una plegaria personal que la llamamos Itbodedut. Y esa plegaria personal, uno abre su corazón. Vos no estás ahí, no te están diciendo tenés que decir esto, esto y lo otro, que a lo mejor ni lo entendés. Como decíamos recién, muchas veces uno lo escribió otro sí, en otro idioma, con las palabras de su época, con lo que le salió a él del corazón en ese momento y no a mí ahora. Entonces, eso es por ahí lo que a uno a veces le cuesta conectar. Pero la plegaria personal es tuya, son tus sí. palabras, tus sentimientos, tus emociones, tus necesidades, tus agradecimientos. Entonces, es imposible que no te conecte. Entonces, si vos no tenés la necesidad de hacer shaharit, y detrás de las acciones van los corazones, insisto, uno está bueno que uno lo haga y lo haga y lo haga hasta que lo sienta, pero es bueno saber lo que uno dice también al respecto, ¿no? O sea, uno, claro, Sí, ponele que no entendés hebreo, no importa, los sidurim vienen con traducciones. con traducción. Entonces vos, sabiendo, mira, Birkota Shahar, no tenés por qué saber si lees en hebreo qué dice, pero vos asegurate saber qué dicen en portugués. Y después lo lees en fonética, porque vos ya sabés lo que dicen, lo que Claro, significa en portugués. Para mí eso es fundamental. Yo cuando enseño a mis alumnos a rezar la midá, yo les digo, la midá es la plegaria central del judaísmo, la central. Pero si vos lees la midá y no sabés qué estás diciendo, no tiene ningún sentido, no te vas a conectar nunca con eso. Vos tenés que primero saber qué dice. No necesitas saber literalmente, pero vos tenés que entender que yo en este párrafo estoy queriendo, no sé, agradecer no sé, los por milagros cualquier cosa. cotidianos, lo que Sí. sea. Y después lo leo en hebreo, en fonética. Y entonces de esa manera logras conectar. Y si no conectas inmediatamente, tené paciencia porque te vas a conectar seguro. Eventualmente va a venir. Eso es algo que me pasó mucho los Shabbatot en la Neshama. Eso fue lo que me conmovió y lo que abrió mi corazón de forma increíble para la comunidad, porque nuestro Nusaj, como es tan musical, la música me ha conectado de forma Claro. tan increíble que eh, he llorado en medio de la reza, porque no Mm. he hecho la reza, me olvido de la reza y comienzo a pedirle a Dios, a conversar con el Creador de una forma que, wow, es increíble. Tal Y cual. En la midá, nosotros tenemos la posibilidad al final, antes de terminar, de concluir con la midá, cuando uno la hace con tiempo suficiente, sin correr, porque el Sheliach Sibur te marca eh, el ritmo, pero cuando uno la hace por ahí con sus propios tiempos al final, antes de los Shalom, ahí vos podés hacer tu espacio de Bodedut. Y entonces todo lo que hiciste antes se ve como reafirmado por tus propias palabras. Es maravillosa, la vida es maravillosa, pero si uno lo enfoca desde ese lugar, creo que es lo que te va a hacer dar plenitud constante, porque bien, así es como me parece que uno siente de verdad, ¿no? sí.
Mm, Legal. Gracias, Maru, por responder. no, de nada. Obrigada, Greg. Super, super pergunta e bem interessante. Ujú. É, André, Oi, Maru. Bom, eu adorei hola. a pergunta anterior. Enfim, a minha não vai no sentido das tefilotas, vai no sentido dos discursos de Moisés. Não só Ujú, esse, como até o último. Embora ele tenha sido proibido de entrar na Terra, claro, isso tem todo um significado que você mesmo explicou sobre a ideia de saber a hora de se retirar do jogo e poder deixar uma geração nova empreender, né? ujú, Mas a minha coisa que me toca ultimamente é a seguinte: a ideia de que ele profetiza, Moisés profetiza, de que a hora que o povo se fixar ujú, numa terra, é como se o processo mental, de mentalidade, de visão de mundo, de uma ideia de errância significa todo dia é diferente, embora claro. Embora tivesse o maná, embora tivesse tudo, o deslocamento simbólico de um deserto é de uma fluidez eterna de enxergar as pessoas, o mundo, as atividades, como você mesmo explicou, sobre o consolo, sobre a renovação, sobre uma série de atividades que nos chamam durante a vida toda. E Mm, quando ele tem medo o tempo todo de que a fixação, que seja do homem agrícola, que seja do homem pastoreiro, embora tenha várias referências na travessia de mm. que havia gado, havia um monte de coisas. Por isso que a travessia do deserto, para mim, é uma coisa muito mais simbólica do que geográfica, mas tudo bem. De fato, existe um perigo da ideia de fixação a atividades do dia a dia, como se o trabalho em si fosse algo escravizante, idolatrante, em que a pessoa e a sociedade e a nação perdem a capacidade de se autorrevolucionar ou renovar, como você falou. Existe uma mensagem, embora a caminhada fosse para chegar num lugar para se fixar, a fixação é interpretada por nós como algo perigosa? Bueno, yo no lo veo así, pero puede ser una interpretación, sí. Yo creo que es un crecimiento, ¿no? El pueblo está creciendo. Cuando uno es niño, uno depende de lo que le dan los padres, de las opiniones de los padres, ¿no? Y cuando uno se convierte en adulto, bueno, se tiene que preparar su propia comida, tiene que ganar su propio dinero para comprar la comida, tiene que tener un trabajo que implica que uno tiene que estar afincado en un lugar, porque, bueno, hoy en día uno trabaja por la computadora también, pero quiero decir, en términos generales, uno tiene que vivir en un lugar determinado, no ser un pueblo errante, tener un trabajo, tener su casa. Bueno, eso en realidad justamente es lo que decíamos antes. El pueblo se convirtió en adulto. Y entonces Moshe, que cumplía la función de padre, ya no podía entrar. Ya no, es como que el pueblo formó pareja, digamos, los adultos formaron pareja, hicieron su propia vida, su propia casa, su propia familia, y el padre, bueno, cumplió su ciclo. Yo creo eso, ¿no? Creo que sí es un gran desafío, así como nos pasa a todos cuando nos volvemos adultos, que es un gran desafío cortar lazos, independizarse, tomar decisiones propias. Bueno, es un crecimiento que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y bueno, así le pasó al pueblo en el desierto, pongámosle desierto, porque yo también, para mí, en sentido figurado, a nosotros la Torah nos está enseñando y con esta metáfora nos está enseñando un montón. Llega un momento que nosotros no podemos vivir dependiendo de los demás, de un otro que nos da de comer, que nos dice lo que tenemos que hacer. No, tenemos que tomar
nuestras propias iniciativas. Y esto también es en las plegarias, como hablábamos antes con Greg, también en nuestros propios pedidos, en nuestra propia conexión con Dios. Antes Moshe era interlocutor. Moshe era el que hablaba con Dios y le bajaba la información al pueblo. Ahora no, ahora el pueblo, bueno, se conectará y más adelante vendrán los profetas comunicarán al pueblo lo que dice Dios y más adelante se acabó la profecía, los profetas no existen más y el hombre tiene que ocuparse de sí mismo también en su relación divina. Creo que es una evolución, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, depende el rumbo que tome esa evolución, a veces es una involución. Y depende Sí, mucho de nosotros mismos, de que eso no suceda. Nosotros somos los que tenemos que lograr que sigamos evolucionando y no nos volvamos para atrás, ¿no? sí, muy Que pasa bueno, mucho. muy bueno. Gracias por tus Gracias. reflexiones. Obrigada, André. Obrigada, Maru, porque tá assim, qualquer coisa, as perguntas e as respostas estão maravilhosas. Bueno, qué lindo. Paulo Paulo, tiene... Paulo, La verdad, Carol, lo deseo por primero elogiarte por su exposición perfecta. Ah, Y gracias. si es un resumen, imagino lo que sería una totalidad, una cosa más completa. Muy bueno y hablas muy bien. Se ve que no estás repitiendo cosas que has estudiado, pero que has pensado, que has vivido. Muy bien, muy, muy, nos hace muy bien. Bueno, Y qué bueno. lo que me pasó, que levanté la mano, fue por la colocación de Greg, que perfecta, voy a llevar el dicho que a donde va las acciones va el corazón. Y me acordó Ramban cuando habla de la tzedakah, hace una gradación de lo más sencillo a lo más elevado. Ujú. Lo más sencillo es hacer la tzedakah, pero a contragusto Aunque no no lo quiere, quieras, con claro. no lo quiere hacer, pero no, no, vayas. Y que dice, es mejor que lo hagas eso y que lo hagas nada. Entonces, Así es. los dos van a caminar conmigo como una gran Ah, enseñanza. esta frase que les dije, siempre, no sé por qué, pero siempre la puedo aplicar en todo lo que hablo, porque toda la conversación nos lleva a lo mismo. Detrás de las acciones van los corazones. Es como que ya es un caballito de batalla. El que me escucha debe decir, esta mujer dice siempre lo mismo, pero la verdad es que me acompaña siempre esa frase a mí también, porque más de una vez uno necesita del estímulo de algo Sí, para hacer algo que no quiere hacer. Y es por como que eso. me machaca la frase. Sí. Bueno, así que se Entonces, las comparto para que la apliquen y la tengan con ustedes perfecto. también. Muchas gracias. Pero una cosita más que quiero comentar acá es el primer mandamiento. eh, Pusiste una énfasis en la segunda parte que habla sobre la servidumbre. Sí. Perfecto, pero en varias partes de la Torá nos somos llevados a no olvidar que fuimos esclavos. Y acá no es la primera parte lo más importante. Yo soy Dios. La cuestión de ¿cómo se llama? Uno soy Dios, un monoteísmo, la Ujú. importancia de yo existo, no te olvides de mí. Y la segunda parte, interesante que pusiste énfasis en la segunda parte, ¿de dónde lo has sacado? Fue una, Bueno, distintos estudios. He tenido una materia el año pasado, no, principios de este año, que se sí, llama 10 mandamientos, justamente, que nos la dio un rabino, Rifat Sonsino se llama él, que es un rabino, un hombre grande ya que está retirado y todo, pero sigue dando clases, y él escribió un libro que se llama Los 10 mandamientos, con una mirada reformista, o sea, él es un rabino reformista. De hecho, hicimos un trabajo para él en donde teníamos que reformular los 10 mandamientos. A lo mejor Thais tiene su propio trabajo, pero yo les voy a mandar a través de ella el trabajo que hice yo.
porque es interesante ver no porque lo hice yo, digo, no es interesante el trabajo mío, sino lo que él nos pidió hacer, ¿no? Esto de darle una vuelta de tuerca mirarlo desde otro ángulo a los 10 mandamientos y agregar un mandamiento más, ¿no? O sea, es un lindo ejercicio para que ustedes hagan por ahí solos en su casa, porque es interesante, se le ocurren cosas realmente increíbles. Y bueno, y a mí esa materia me sirvió un montón para justamente mirar los 10 mandamientos con otros ojos, ¿no? Poder por ahí encontrar cositas escondidas que por ahí uno no presta mucha atención, porque en realidad uno cuando dice los 10 mandamientos le da bolilla a lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la indicación, digamos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y no lee la línea fina, ¿no? No se detiene en los detalles. Y me pareció un detalle interesante, ¿no? Que no nos habla de la creación, que podría habernos dicho, crea el mundo, crea el ser humano, crea los animales, las plantas. No, o sea, hizo mismo Dios, el énfasis no lo estoy haciendo yo, lo hizo él mismo, el énfasis lo puso en la redención, ¿no? No en la Sí. creación, sino en la redención. Y eso también nos está dando como una línea en relación a esto que hablábamos de Tisha B'Av y de la destrucción y después el consuelo y la reconstrucción. En realidad está haciendo énfasis en la redención, o sea que sería como la reconstrucción, ¿no? Es un mensaje, otro mensaje subliminal que yo encuentro ahí es que no pongan énfasis en la destrucción, pongan énfasis en cómo se van a reconstruir después de la destrucción. No se queden ahí tirados en el piso llorando que están destruidos. Reconstruyan. Es un poco esto, ¿no? No importa si los creen o los cree o los destruí. Los saqué de Egipto, nada menos. Entonces, bueno, me pareció interesante porque en realidad lo otro es, yo soy Dios, se está presentando, no está diciendo, crean en mí. Está diciendo, yo soy Dios, como yo digo, yo soy Maru. Y con eso yo simplemente me estoy presentando. Dios hace eso. El énfasis lo pone en lo que hizo por nosotros. Y Bueno, lo que está haciendo, lo que está diciendo encima, esto está haciendo un énfasis en lo que hizo por el pueblo judío, no por toda la humanidad. Porque a toda la humanidad creó, pero al pueblo judío lo sacó de Egipto. Esto es para nosotros, es un mensaje para nuestro pueblo. Entonces me pareció muy interesante rescatarlo y resaltarlo, porque parece que ahí está el mensaje. ¿verdad? Muchas gracias. De nada. Obrigada, Paulo, pela tua pergunta e reflexão, na verdade, né? Greg, eu vou esperar para ver só se tem mais alguém que quer fazer alguma reflexão, senão depois alguém gostaria de falar alguma coisa antes do Greg ou da Silvia, não sei quem que vai falar. Carol, na verdade, eu ia perguntar aqui uma pergunta que foi feita no chat, Ah, No vi el chat. da Isabel Fitterman, que diz assim, existe algum midrash que explique por qué Shema se tornó el verso central de la fe judía? Ay, si existe, seguramente debe existir, yo lo desconozco, la verdad. Hay tantos midrashim que seguro que algo está escrito al respecto, no lo sé, no lo sé. Quizás eso lo tendría que preguntar al Rabbi David, que a lo mejor él saca de la galera más fácil que yo, pero la verdad es que no conozco. Celso, você conhece algum? Não, não conheço. Olá, Hola, Maru, ¿qué tal? Celso. Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Sí, Cheguei um pouco de retraso, pero estou acá. bueno, Não conheço nenhum Midrash, mas provavelmente, com certeza, existe. claro, sí, sí. Porque, Yo también. como disse a Maru, tem Midrash para tudo. Então, vai ter para isso também. Sí. Y tenemos el Midrash que dice A y el Midrash que dice B también. Sim, com certeza. Obrigada, Greg. Obrigada por estar de olho no chat. Mais alguma coisa que vocês queiram
De todas maneras, me deja la inquietud y me voy a ocupar de buscarlo. Así que si encuentro, les paso. Pero me queda dando vuelta. Muito bem. Hay un libro que tiene todos los midrashim del Talmud, que se llama En Jacob, que yo no lo tengo, pero bueno, puedo investigarlo, así que seguramente si está ahí. Muito bem. Mais alguém? Renata, Mário, Marcelo, JB. Alguma pergunta, alguma reflexão? Eu fiquei interessado, boa noite, pelo livro Hola. que ela falou. Aí, se pudesse colocar o nome do livro que ela terminou de dizer lá no grupo, ficou para a Ó, gente adquirir. o dos Midrashim? Ah, sí, y lo escribo. Ela falou Em do Yaakov. livro. Grato. Midrashim em Yaakov tem no Sefaria, Claro, en em Sefaria inglês. sí se puede encontrar, si no, el libro. En hebraico, En en Jacob, inglés, sí. Em inglês. inglés. É, Está, bueno, en hebreo también, claro. Y si no, sim, por supuesto. en algunas partes de Sefaria está traducido, Sim. Não, no sé si al portugués, al español hay bastante traducido. sim. Y si no, bueno, los traductores en línea nos hacen la vida mucho más fácil a todos, así que uno copia y pega y traduce rápidamente. El en Yaakov está en inglés y en hebreo en Sefaria. Obrigada, Celso. JB, então você sabe onde encontrar. Tá, eu só queria agradecer porque ouvir a Manu, né, é um prazer. A gente aprende Gracias. pra gente, tem bastante provocações e é bem gratificante estar contigo nas quartas, né? Bueno, gracias, qué Beijão. A lindo. última vez estava Me... tão ruim da voz, agora tá bem boa, né? Gracias, gracias. Es un mimito al corazón. Gracias. Muito bem. Mais alguém? Lindo estudo. Obrigada. Gracias, Renata. Gra- Vou fazer minha propaganda, claro, porque o Rabino não está, então, então sexta-feira nós temos Kabbalat Shabbat do Nefesh, às 7 horas em Higienópolis. Quem puder se inscrever, se inscrevam. Sábado, 9h30, vai ser muito bonito o Shacharit. Temos, assim, muitas festividades, temos os 10 Atrações. mandamentos, assim, muitas surpresas Muitas atrações. e muitas atrações. Venham. Les hago una pregunta. ¿En Shaharit ustedes hacen la tefilá y hacen algún rato de estudio también o solo hacen la Sim, tefilá? Uma, Ah, sim. uma drachá de... Temos ah, verdade. qué lindo, qué lindo. Então, esperamos todos vocês na sexta, no sábado. Continuamos com as nossas aulas de hebraico, já acabou? Não sei. Acho que Não, deve ainda estar continua, mas tá nas tá. últimas aulas, mas ainda continua. Aguardem notícias de um estudo de Elul, que vai começar logo mais. E quarta-feira nos vemos de novo. Quem que vai ser, Celso? Quarta para o estudo? O Alex de Brasília. Alex de Brasília. E agradecendo muito a Maru, que foi super interessante. Maru, muito Bueno, me obrigada. alegro mucho. A mí me encanta verlos, visitarlos, así que gracias por la invitación y bueno, nos veremos seguramente en algún momento. Então, Espero que en algún momento también por allá. sim, También por favor, venha. sí, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Vamos a ver cuándo se concreta. Ya les voy a avisar. Perfeito. Bueno, gracias, buenas Obrigada. noches a todos. E obrigada Gracias, também por gracias. todos que fizeram Hasta la próxima. as perguntas. Boa noite. Buenas noches. Chau, Chao, chau. Maru, Chau, gracias. chau. Chao. Chau, Gracias. besos. Chau. Obrigado, hein? Chao, buenas noches. Bye bye. Boa noite. E
Ah, Renan.